Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrick nos quiere regreso con This is the Police. Y me acabo de dar cuenta que esto forma una cara malvada. Será el arte ego de Jack, pero bueno, da igual. Y bueno, en el episodio anterior pues sacamos el primer fin, bueno, uno de los, me imagino, de muchos finales que tendrá este juego. Y me imagino que es un final malo, que es donde Jack muere. Así que vamos a fijar una nueva partida. Sí. O sea, ya dije que sí, sí que, hombre, ya, no se puede hacer de vuelta para atrás. Pero bueno, básicamente, una vez más, vamos a empezar desde cero, pero ahora con más conocimiento. Alcalde Rogers, maníaco sexual. El ayuntamiento confirma la dimisión de Jack Boyd. Mark Ward 2 se proyectará en Facebook el día antes del estreno mundial, a petición personal del alcalde. Obviamente veremos otra vez las cinemáticas y todo eso, porque también me viene bien, ¿sabes? Porque me acordaba de una puta mierda de la historia. O sea, me acordaba muy por encima de la historia, pero vale. Además de que quiero ver si cambia de algo el tema de responder diferentes When I algunas was a cosas. kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Soy pelón detrás. Se me dijo que estaba pelón, ¿eh? Las This is the cinemáticas. first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Las cinemáticas de este juego, o sea, la historia se me hace muy buena. El gameplay es lo que se me hace un poquito aburrido. Buenos días. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Fue una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? ¿Qué diferencia hay? Ya me esperé chorradas por parte del alcalde. El alcalde Reyes fue un político deshonesto y corrupto, y estaba esperando una oportunidad para hacerse de mí. ¿Conoce ya el nombre de su sucedor? No. Claro que no, y no creo que la alcaldía lo sepa tampoco. No sé, en plan, todo. Estoy diciendo, pues, bueno. Tras el reciente escándalo de la corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde recibe su cargo, ¿cree que cambiará de opinión? Me gustaría. Tal vez. Es posible si cree que el nuevo cargo le ayudaría a servir más tiempo en la ciudad. Aunque Kendrick fue absuelto, muchos creen que todavía la policía coopera con la mafia. ¿Tiene algo que decir al respecto? Y eso resulta útil a la policía. Si un acuerdo a corto plazo con la mafia puede ayudarnos a resolver un delito, por supuesto que intentaríamos sacarle el máximo partido. ¿Cree que fue relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? Por supuesto. Está claro que esa es la razón. Las relaciones personales siempre importan, digan lo que digan. Gracias. En plan, yo creo que la historia no se afecta en nada. Y acabamos de llamar al alcalde corrupto, How's the bat today, deshonesto, Mr. Boyd? y no creo que Same as afecte nada. usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Especially Mr. Kendrick.
Me encanta el juego y sus cinemáticas, te lo digo sincero. En serio. Me encanta. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press ¿Ves? conference. No falta nada de You, respuestas. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to Se me está colando retire el ventilador anytime un poquito, soon. creo. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. La If mejor you have escena. something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. Y se está I'll colando el do viento. my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. La mejor escena del juego hasta el momento. Esta es la mejor escena del juego. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Es la mejor escena. Es la mejor puta escena del juego, chicos. Es que no hay de otra. Jack Boy. No entiendo cómo piensan los políticos. Los boletos de los funcionarios congelados este año. La limpieza de las calles de la ciudad aumenta un 20%. Dios, es que... cómo lo adoro. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Vale.
Soy un jefe de policía de 30 años, fue unos meses de la jubilación. No he visto que nadie me diga cómo hacer mi trabajo. Así es. Venga. A trabajar. Vale. Tú vente para acá. Con Austin. Se convirtió en una pareja casada, salía de una tienda de barrio y viviendo en el aparcamiento que un fugante arrollaba un sin techo que estaba hurgando en un cubo de basura. El conductor fue rápidamente a ayudar, que había golpeado a un vagabundo, se volvió a subir y se fue toda prisa. Me encanta mucho en plan. Ah, eres un puto vago. A la tomar por culo. Cine de Last Picture. El gerente de un cine informa que durante un pase de ciudadano un hombre borracho ha intentado entrar por la fuerza de una tabla de snowboard decorada con la palabra Rosewood. Ha negado la entrada, ha atacado al cajero y en su momento se pelea con el guardia de seguridad del motel. Venga, sano. Tsubaki. Un Price, vamos a despedir. Eso no me lo voy a pensar ni 2 minutos. ¡Vamos! Qué bien, cuando la policía trabaja. Qué bien se siente cuando la policía hace bien su trabajo. Joder. A las afueras. Venga, tú y tú. Tres adolescentes armados con una escopeta atacaron un videoclub y vinieron con toda su colección de películas para adultos. Después se pararon en un coche, pero el gerente de la tienda apuntó a la película. El propietario es Janet Brown, que vive en las afueras. Venga. Bufete de abogados Johnson, Jorge y Katz. Un tipo se la tiene con su hermana. ¿Qué dice? Por el testamento de su fallecido padre. Según los abogados, no nos atreveremos a separarlos y los abuelos de ciudad tienen la noche libre. Vale, tiene la noche libre, pero son las 3 de la tarde, así que muy noche no es. Un referente vio a uno del frente atacar a un músico de edad avanzada y huir con su guitarra y su dinero. Venga, Price. Vamos a servir más o menos de algo. El libro en cuestión es una historia de referencia a Brown. Se oyen gemidos furiosas sonoras procedentes de la ventana del salón. Colocarse por la casa por una ventana abierta. Están viendo por... Vaya. Estarán viendo porno. Tsubaki muerta. Vaya, empezamos bien el primer día, tenemos una persona muerta. No, empezamos pues de puta madre, la partida. Hostia puta. Pero, Price, ¿qué cojones haces con tu vida? Pobre Tsubaki. ¿Cómo doy de abajo a esta persona? Venga, primero del día. Ay, Used to Dios. be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them.
I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. And Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old Porque man coño se stays con el away from viento, the no entiendo. spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. vale, ya está, disculparme. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Punto de control. Francis Kendrick anuncia su fecha de jubilación. La construcción del Museo del Cine aplazada de nuevo. El legendario cantante Genaro Crespo viene a Frexwood. Bueno, me fue un poquito mal el día anterior, la verdad. No, no puedes. Felicidades, felicidades. Venga tú, ¿por qué no? A mamarla. Muy buena canción. Ah, ya se la llevaron. Ah, perfecto. Despedir. Demasiado viejo. Despedir, demasiado viejo. Despedir. Demasiado viejo. Hala, ya está, me acabo de elaborar. Controlar el porno a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 con el que viene. Uno. Ahora aquí son 3. Pues vamos a contratar a este también, ¿no? Listo, creo que está bien.
A ver, ¿qué pasa aquí? Vandalismo. Hemos recibido una llamada asustada desde la catra local. Esta mañana el abad ha descubierto que alguien entró en el antiguo cementerio por la noche, ha pintado símbolos satánicos con la lápida. Muchas veces parece que incluso hay marcas de pala, pero el abad no quiere decir nada más. Venga. No me la voy a arriesgar, la verdad. Butch Jr. Joder, ¿cómo te quiero despedir ya, colega? Venga, vente tú. Venga. Vamos a dar nuestro voto de confianza a Butch. Vamos a pensar que realmente es una buena persona. Vandalismo. Nice. Oye, todo esto, ¿puedo comprar canciones? No, no puedo. Vandalismo. Bien. Dos personas, me fieran ustedes dos, yo creo. Venga, para ti y para ti. Me pregunto por qué no he escogido jazz. Club nocturno. No puede. Vamos a mandar a Bush, nomás por las risas. Venga, sí, ponme esa canción. ¿Te imaginas que en plan me han contratado aquí, ¿sabes? Muchas gracias por esta oportunidad. Dios. Acaba de llegar una llamada de un payaso que va con globos en la pista que está viendo crear a los adolescentes. Pues vamos para allá. Sam Sonsky. Bueno, pues por mí bien, ¿sabes? Realmente. Amenaza de suicidio. Venga, los mejores agentes. Una vez que amenaza con ponerse fuego, a menos que su marca de chica ahorita vuelva a estar de moda. No sé, a veces son tan surrealistas los escenarios que te dan risa. Voy a mandar a Bush Jr. ahora que lo pienso. Venga. Teniendo en cuenta que se repiten los casos, plan como que hay muchos cosas que se repiten al parecer. Venga, al turno A le fue mucho mejor que al turno B, Me hay que decir que trabajan menos horas el turno A que el B. Venga, termina el día. Organizaciones revelan su identidad cuando toque. Niegan registro oficial a la organización feminista. Feministas utilizadas por enemigos de Facebook. Otra fonemática, madre mía. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots.
In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all 3 of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back bueno que into tenemos that, tregua. Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Venga a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. 8 personas. A ver, vamos a escuchar esta. ¿Por qué no? Espero que sea buena. Tu, 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 tu. Vale. Un miembro del equipo de limpieza municipal vio un hombre mayor enfocando unos coches de lujo en el cuadrito con una barra de hierro. Toda la calle lo oyó gritar: cabrones, ladrones, chupasangres. Pues vienes tú conmigo. Asuntos, comisaría. Turno B, Austin. Despedir. Venga. El que va a volar, pues ya está. Lo siento mucho, pero me lo pidió. Gueto. Homicidio. Tú eres la líder y ustedes ayudan. El activista negro Martin Luther King han sido encontrado muerto. ¿Por qué esta no está aquí? ¿Esta no estaba antes en otro lado? Una cámara de seguridad de una mujer ha captado un coche que se encuentra en la lista de vehículos robados. Vas tú, vas tú, vas tú y vas tú. Sí, yo creo que van bien. Forma de destrucción de propiedad. Ah, ¿en serio, chicos? ¿Por qué, güerín? ¿Por qué? Investigación iniciada. Llegaron un testigo borracho, conoció a un ciudadano y disparaba con una enredada, no vi gran cosa. Yo no cuento disparos amortiguados. Pero la tenía me fue llevaba un tiempo a coger problemas que últimamente le decía muchos tacos y tenía un exaltado. No con el coche y del barrio estaba tranquilo y no escuché ningún disparo. La policía no hace nada hoy en día, que se me matan a mí, suele comprar un medicamento y por poco me atropella un coche, bla bla bla.
Tu, tu, tu. Tu, tu, tun, tun, turu, tu, tun. Robo de coche con violencia, pero no está insegura, a ver si aparece. Encontrar posibles testigos oculares. Nice. Ustedes no hacen bien su trabajo. Una madre de varios niños ha expresado su preocupación por un hombre escucho con gafas bifocales que está sentado en un banco junto a un parque infantil. Lleva más de una hora mirando a los niños y les ha acabado sacando fotos. Pues venga. Ese es otro que ya habíamos. En plan, eso es uno que sí. En plan, que yo recuerdo que hayamos hecho. Ese es uno de ellos. Todos estos, ¿cuántos polis negros hay arriba? Uy, estás tú. ¿Qué tipo de despedir por demasiado viejo? Demasiado viejo. Despedir sin más. Y ya estaría. Señor Body, para mi primera exhibición creo que fue un combate. ¿Cuántos trucos? Vale, pues voy. Venga, pudieron, ¿no? Perfecto, me alegro por ustedes. Va a ser tú. Porque creo que le debe experiencia o algo por el estilo, si mal no recuerdo. Venga. Homicidio, investigación abierta. Para un momento, voy a hacer trampa. Amigo mío. Ahora ya está. Sí, hice trampa. Así que. Venga, sano. Atrápalo. Un cámara informe de comparte bailarinas ha empezado a pelear. Es que como que se repiten, las mismas cosas. Lo cual, pues, bueno, te puede gustar menos, te puede gustar más. Pero no me gusta mucho. Pero creo que era un nuevo sandbox. Quiero pensar que hay un nuevo sandbox. Lo que ha informado de que se ha producido una pelea entre un cliente y la golera del bar. El hombre aparentemente ebrio se ha subido al escenario mientras actuaba una cantante local e intentó cantar un dúo con ella. Pues venga, ustedes dos van para allá. Ya quemé. No puedo hacer otra cosa más que mandarlos. Y se acabó el día. Una Kazuki. Jefe, casi me cargo al Japo un par de veces, pero es demasiado rápido para mí y he ganado los puntos. Como en sus reglas, así que me llamaba la cuenta de los puntos, pero era un tío legal. Incluso me ha enseñado algunos trucos después del combate. Eso sí me dejó de llevar un poco de entrenar la espalda. ¿Crees que puedo tomar el día libre? Pues ya acabamos el día, así que por mí bien. Señora F. Strip pensando el espectáculo de la cosa que ha pasado de una mera discusión a una tica pelea de gatos. El aporte está dormido, claramente demasiado mamado para accionar la situación. Apagarla, encender las chicas, dejar el pueblo, esto se va a ponerse, sacar tu arma de servicio. Fluye simplemente ignorando el prejuicio policía. O sea, el stripper desplegando se vive sin interferir. Sí, ya está. Digo, da igual, al final sí iban a seguir peleando, así que por mí bien. ¡Vamos! Cabo cerrado, ¡vamos! Oye, también tendré que despedir a los detectives. Porque hay un negro entre los detectives. Informe de pelea, ¡vamos! Es una pena que te vayas, pero bueno. Pero no fue el día. Sí, todo está bien, ¿no? Ya después voy a ver si tengo que despedir al detective. Si es así, pues qué pena, pero bueno. El agente de policía retirado Thomas Blaine dispara embarazada. El agente de Blaine se explica, creí que tiene una terrorista suicida. Sí me da mucha risa esto. Al final tiene problemas de racismo. No, que va. Nada, tengo que despedir a los negros. Pero bueno, gente, por ahí me despido. En el siguiente video pues continuaremos la historia. Obviamente, pues sé que la reinicié, pero bueno. Si Momori, pues tiene que reiniciarla. ¿Qué más da, no? Mejor para mí, ¿no? Así hago bien las cosas. Pero bueno, gente, por ahí me despido. Espero que os haya gustado el video. Si fue así, ya saben, dejar un like, pueden comentar. Y si lo comparten, les agradezco mucho porque llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrix y en un siguiente episodio de This is the Police. Adiós.